Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema de imperialismo, parte 2. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la repartición de colonias africanas entre las potencias europeas en la Conferencia de Berlín. Puedan explicar cómo fue el proceso de expansión territorial y colonial de las principales potencias imperialistas de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Vamos a comenzar hablando de la Conferencia de Berlín. Berlín, capital de Alemania, entre los años 1884 y 1885, fue la ciudad donde se llevó a cabo una reunión internacional, donde se presentaron representantes de las grandes potencias imperialistas europeas de esa época. Esta conferencia de Berlín fue convocada por el líder, por el gobernante de Alemania, el canciller alemán Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, la máxima autoridad de Alemania, el canciller alemán, es el que llevó a cabo esta reunión internacional. El objetivo de esta reunión internacional era la repartición de colonias por parte de las potencias europeas en el continente africano. Recuerda que el África era la única región del mundo que faltaba dividir, y por eso es que en la conferencia de Berlín las grandes potencias deciden repartirse colonias en el continente africano. El pretexto para ello fue evitar posibles conflictos armados entre los países europeos. En esta caricatura, por ejemplo, podemos observar al canciller Otto von Bismarck de Alemania dividiéndose África como si fuera una torta y alrededor de él a los representantes más importantes de las potencias europeas, ¿no? Italia, Francia, España, Bélgica, etcétera, repartiéndose así colonias en el África. Bueno, finalmente, después de la conferencia de Berlín en 1885, entonces el mapa del continente africano quedó de la siguiente manera. Como puedes ver, casi absolutamente todo el continente africano estuvo dividido por las potencias europeas. Por ejemplo, las que ves de color amarillo le pertenecían a España, las que ves de color morado le pertenecían a Francia, de color rojo le pertenecían a Inglaterra, ¿sí? De color verde Portugal, el Congo de Bélgica, ¿sí? De Alemania lo que es el color rosado, ¿sí? Namibia, por ejemplo, ¿ya? Italia también, lo que es Libia. Entonces vemos que las únicas regiones que no formaban parte de un dominio colonial en el África eran Liberia y Etiopía, nada más, porque las demás partes del continente africano estaban divididas por las potencias europeas. Ahora vamos a hablar del imperio estadounidense o vamos a hablar del imperio norteamericano. ¿Cómo es que Estados Unidos logra expandirse territorialmente hablando? Bueno, esto comienza a mediados del siglo XIX, en el año 1848, cuando Estados Unidos arrebata a México prácticamente la mitad de sus territorios a través del Tratado Guadalupe Hidalgo. En el Tratado Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos se apodera de casi la mitad de todo lo que era México. Por ejemplo, en este mapa podemos observar a México antes del Tratado Guadalupe Hidalgo. Te das cuenta que era más extenso de lo que es en la actualidad. Y acá vemos que ya perdió territorio, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué estados mexicanos pasaron a formar parte de Estados Unidos? Por ejemplo, California,
Arizona, Colorado, Nuevo México, Nevada, pasaron a formar parte de Estados Unidos. En este mapa podemos ver que de color verde es México actualmente. Lo que es de color amarillo es el territorio que México perdió y que fue entregado a Estados Unidos después del Tratado Guadalupe Hidalgo. También es importante recordar que Estados Unidos logró una expansión territorial hacia el oeste, ¿sí? El lejano oeste, como se le conoce. Esto fue después de la Guerra de Secesión norteamericana, entre 1861 y 1865, ¿sí? En esta guerra de secesión, los estados industrializados del norte, representados de color celeste o turquesa, ¿sí? Eh, vencieron a los estados esclavistas del sur, representados con color rojo, ¿sí? Entonces, es así como empieza pues esta expansión territorial de los Estados Unidos hacia el oeste, ¿sí? Y de esa manera se expande hacia la parte occidental, territorio que anteriormente había estado bajo posesión de las tribus nativas, como por ejemplo los Pieles Rojas, los Apaches, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Pasaron ahora a formar parte de Estados Unidos de Norteamérica. En el año 1867, Estados Unidos hace una compra que en la actualidad suena muy barata, ya, pero que en realidad le sirvió bastante a Estados Unidos. Estados Unidos le compra al Imperio Ruso, le compra a Rusia la región de Alaska, ¿sí? Bueno, primero vamos a observar este mapa. Vemos que el Imperio Ruso, hasta 1867, incluso Rusia tenía territorio en América del Norte. El extremo norte de América le pertenecía a Rusia, lo que hoy en día se conoce como Alaska, ¿sí? Era territorio de Rusia. Pero en 1867, Estados Unidos decide comprarle a Rusia la región de Alaska, una zona petrolera muy importante en la actualidad. Estados Unidos se lo compra a 7 millones de dólares. ¿Sí? Estados Unidos paga 7 millones de dólares al Imperio Ruso a cambio de la región de Alaska, que hoy pues le sirve para generar más todavía de 7 millones de dólares, ¿no? ¿Sí? Bien, acá vemos el mapa de Alaska en el extremo norte de América, ¿no? ¿Sí? Este es el estrecho de Bering y esto ya viene a ser el continente asiático. En 1898 empieza la guerra hispano-estadounidense, o también llamada hispano-norteamericana, entre Estados Unidos y España. ¿Sí? La guerra hispano-norteamericana fue entre Estados Unidos y España en Europa. ¿Sí? En este conflicto, ya Estados Unidos termina venciendo a España y de esa manera las últimas colonias españolas que habían en América, como por ejemplo la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico, se independizan de España, gracias a la guerra que tuvo Estados Unidos contra España. ¿Sí? Entonces, después de esta guerra hispano-norteamericana, España pierde sus últimas colonias en América, que son Cuba y Puerto Rico. Estas islas logran su independencia y se convierten en países independientes entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en realidad estas regiones o estas islas pasaron a convertirse en protectorados de Estados Unidos. ¿Sí? Por ejemplo, debemos recordar que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Antes de la Revolución Cubana, Cuba era prácticamente una semicolonia de Estados Unidos. Estados Unidos tenía muchas empresas explotando acá los recursos y también el turismo de Cuba, ¿sí? Entonces, eh,
Vemos pues que después de la guerra hispano-norteamericana, Cuba y Puerto Rico se independizan, pero seguían ahora a pasar prácticamente a un dominio norteamericano. Recuerda también que Estados Unidos promueve la independencia del país de Panamá. Panamá, hasta inicios del siglo XX, hasta inicios del siglo anterior, Panamá, este país que ves acá, le pertenecía, era una provincia de Colombia. Sí, Panamá era una provincia de Colombia, pero Estados Unidos promueve la independencia de esta región, de esta provincia de Panamá, como país independiente, con el objetivo de construir en dicha región el famosísimo Canal de Panamá, que permita unir al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. Esta es una fotografía antigua, ¿ya? De lo que era el Canal de Panamá y que permitía el traslado de mercaderías en estos barcos y cruzando el Océano Pacífico al Atlántico, ahorrando así Estados Unidos para su economía, para su comercio, millones y millones de dólares, ya que si no se construía el Canal de Panamá, por ejemplo, Estados Unidos para comerciar con Europa, tenía que darse pues una vuelta enorme, ¿no? Incluso hasta el Estrecho de Magallanes. Eso no le convenía económicamente a Estados Unidos. Por eso es que promueve la independencia de Panamá, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de la famosa guerra del opio. La guerra del opio fue un conflicto bélico entre Inglaterra, ¿sí? Esta isla que ves acá en Europa, y el imperio chino, ¿sí? La China. La guerra del opio entonces fue una guerra, un conflicto entre Inglaterra y la China entre los años 1839 y el año 1842. Este conflicto se da por el control del mercado asiático, el mercado de la China y también los recursos que tenía este país. Eh, Hay que recordar que los ingleses tenían la venta monopólica del opio en la China. ¿Sí? Los ingleses o Inglaterra era el único país que podía vender opio en la China. ¿Sí? Recuerda que el opio es una planta, ya en realidad es una droga, ¿sí? Que sirve para lograr que el campesino labore por más tiempo. Disminuía de esa manera el cansancio de la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, por esta razón es que los chinos, ya los hacendados chinos, compraban bastante opio para poder explotar más a sus campesinos, ¿no? A los campesinos chinos. Bueno, ¿dónde se producía el opio? No se producía en Inglaterra. El opio se producía en la principal colonia inglesa que tenía en el Asia, en la India, ¿sí? El opio se producía acá en la India, que era colonia de Inglaterra, y después lo vendía a la China, Inglaterra. Bueno, ¿qué pasó acá? La guerra se inicia por el aumento de impuestos por parte del imperio chino al opio inglés, lo cual generó que los ingleses se nieguen a pagar estos impuestos y por esta razón los ingleses comenzaron a vender el opio en la China vía contrabando, es decir, de manera ilegal, esquivando, como se dice coloquialmente, los impuestos. Entonces, como respuesta a ello, el gobierno de la China decreta prohibir la importación de opio de los ingleses, es decir, la China prohíbe a sus ciudadanos comprar el opio inglés. Es más, el imperio chino confiscó o se apropió de barcos británicos o barcos ingleses que estaban cargados de dicha droga, de opio en el mar de la China. Entonces, la respuesta de Inglaterra fue una respuesta bélica, una respuesta militar, ¿no? Inglaterra usó eso como pretexto para iniciar una guerra contra el imperio chino y finalmente Inglaterra vence a la China en el año 1842, donde se firma un tratado llamado el Tratado de Nankín,
donde la China cede a Inglaterra, por ejemplo, el puerto de Hong Kong y también el mercado